Buenas tardes, mi nombre es Carla Mayrani Mandujano Zurita, soy alumna del Instituto Tecnológico de la Costa Grande. Mi carrera es Ingeniería y Gestión Empresarial, mi materia es Desarrollo Sustentable. Tengo una actividad de presentación de los ciclos biogeoquímicos y mi docente es el ingeniero Juan Carlos Baena Linos. Los ciclos biogeoquímicos. En el planeta Tierra sucede una serie de procesos e intercambios de energías entre los diferentes elementos de la naturaleza que interactúan con los seres vivos y el medio ambiente. En este sentido, abordaremos lo relacionado con los ciclos biogeoquímicos, el concepto, las características, los tipos y su importancia para la continuidad de la vida en el planeta Tierra. Para empezar, ¿qué es un ciclo biogeoquímico? Bueno, se denomina ciclo biogeoquímico al movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente, lo que es la atmósfera, la biomasa y los sistemas acuáticos. Todo esto mediante una serie de procesos de producción y descomposición. Los tipos de ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos pueden ser gaseosos, sedimentarios y mixtos. Los ciclos gaseosos. Los elementos casi siempre se distribuyen tanto en la atmósfera como en el agua, y de ahí a los organismos y así sucesivamente. Los elementos que cumplen ciclos gaseosos son el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. La transformación de elementos de un estado a otro es relativamente rápida. Los ciclos mixtos. El ciclo del agua es una combinación de los ciclos gaseosos y sedimentarios, ya que esa sustancia permanece tanto en la atmósfera como en la corteza terrestre. Los ciclos biogeoquímicos más importantes corresponden al agua, al oxígeno, al carbono y al nitrógeno. Los sedimentarios. En este tipo de ciclos los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, lo que viene siendo el suelo, las rocas y los sedimentos, etc. La hidrosfera y los organismos vivos. Los elementos en estos ciclos son generalmente reciclados, mucho más lentamente que en el ciclo gaseoso. Además, el elemento se transforma de modo químico y con aportación biológica en un mismo lugar geográfico. Los elementos son retenidos en las rocas sedimentarias durante largo periodo de tiempo, con frecuencia de miles a millones de años, y ejemplo de este tipo de ciclos son el fósforo y el azufre. El ciclo del azufre. El azufre es un elemento químico no metal de símbolo S, el décimo más abundante en la Tierra. El ciclo del azufre es un ciclo biogeoquímico que consiste en el paso de este elemento en sus diversas formas a través de la naturaleza. Se le considera un ciclo químicamente complejo, ya que a su camino por el suelo, el agua y los ecosistemas, el azufre pasa por diferentes estados de oxidación. La oxidación se produce cuando una sustancia se combina con oxígeno. ¿En qué consiste dicho ciclo del azufre? Bueno, descrito de una forma simple, dicho ciclo comienza en la litosfera, la corteza del planeta Tierra. Los sulfatos son sales o esteres que están presentes en el suelo. Los sulfatos también están disueltos en las aguas. Las plantas absorben los sulfatos del suelo a través de sus raíces y los incorporan a su sustancia vegetal. Ellas reducen los sulfatos a sulfuros. Y una vez en la estructura vegetal, el azufre puede pasar a través de los seres vivos en las cadenas alimentarias de la naturaleza. Los animales herbívoros se alimentan de las plantas e incorporan el azufre en su cuerpo. Los carnívoros se alimentan de los herbívoros, así que la carne de estos, que ya contiene azufre, pasa a su propio cuerpo para contribuir a su funcionamiento. Cuando los animales mueren, los cuerpos echados en el suelo son aprovechados por organismos descomponedores, tales como son bacterias y hongos. Estos desintegran los cadáveres y la materia queda reducida a partículas orgánicas. Como el azufre está presente en algunos aminoácidos del cuerpo, las bacterias del suelo lo convierten en sulfuro de hidrógeno, que se oxida para producir sulfato. Así los sulfatos vuelven al suelo y el ciclo se completa para volver a empezar. Y aquí podemos ver una imagen haciendo referencia a lo que es el ciclo del azufre. El ciclo del fósforo. La proporción de fósforo en la materia viva es bastante pequeña, pero el papel que desempeña es vital. Dicho componente es componente de los ácidos nucleicos como el ADN y se encuentra presente en los huesos y piezas dentarias. En la fotosíntesis y en la respiración celular, muchas sustancias intermedias están combinadas con el fósforo. Tal es el caso del trifosfato de adenosín, que almacena energía. El fósforo es el principal factor limitante del crecimiento para los ecosistemas.
porque su ciclo está muy relacionado con su movimiento entre los continentes y los océanos. Y aquí vemos una imagen referente a lo que es el ciclo del fosfato. La mayor reserva de fósforo está en la corteza terrestre y en los depósitos de rocas marinas. El fósforo se encuentra en forma de fosfato, que son sales de calcio, hierro, aluminio y manganeso. La lluvia disuelve los fosfatos presentes en los suelos y los pone a disposición de los vegetales. El lavado de los suelos y el arrastre de los organismos vivos fertilizan los océanos y mares. Parte del fósforo incorporado a los peces es extraído por aves acuáticas que lo llevan a la tierra por medio de la defecación, y otra parte del fósforo contenida en organismos acuáticos va al fondo de las rocas marinas cuando estos mueren. Las bacterias fosfatizantes que están en los suelos transforman el fósforo presente en cadáveres y excrementos en fosfatos disueltos, que son absorbidos por las raíces de los vegetales. El ciclo hidrológico. Todo el agua de la Tierra forma la hidrosfera, que se distribuye en 3 reservas principales: los océanos, los continentes y la atmósfera. Entre estas reservas existe una circulación continua. Alrededor del 70% de la superficie del planeta está cubierta por las aguas de los océanos, lagos, ríos, arroyos, manantiales, glaciares. Al perforar el subsuelo, por lo general se puede encontrar agua a profundidades diversas, lo que viene siendo el agua subterránea o los mantos freáticos. La luz solar es la fuente de energía térmica necesaria para el paso de agua desde las fases líquida y sólida a la base de vapor, y también es el origen de las circulaciones atmosféricas que transportan el vapor de agua y mueven las nubes. Los rayos solares calientan las aguas. El vapor sube a la troposfera en forma de gotas, y el agua se evapora y se concentra en las nubes. El viento traslada las nubes desde los océanos hacia los continentes, y a medida que asciende bajan las temperaturas, por lo que el vapor se condensa. Es así que se desencadenan precipitaciones en forma de lluvia y nieve. El agua caída forma los ríos y circula por ellos. Además, el agua se infiltra en la tierra y se incorpora a las aguas subterráneas, lo que son los mantos freáticos. Y por último, el agua de los ríos y del subsuelo desemboca en los mares. Y aquí vemos una imagen referencia a lo que es el ciclo del agua: la condensación, la evapotranspiración, evaporación, la sublimación y todo su ciclo. El ciclo del carbono. Dicha sustancia es uno de los elementos más importantes de la naturaleza. Combinado con oxígeno forma lo que es el dióxido de carbono, el CO2, y monóxido de carbono, el CO. La atmósfera contiene alrededor de 0.03% de dióxido de carbono. Es el elemento básico de los compuestos orgánicos: hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El carbono como dióxido de carbono inicia su ciclo de la siguiente manera. Durante la fotosíntesis, los organismos productores, lo que son vegetales, terrestres y acuáticos, absorben el dióxido de carbono, ya sea disuelto en el aire o en el agua, para transformarlo en compuestos orgánicos. Los consumidores primarios se alimentan de estos productores utilizando y degradando los elementos de carbono presentes en la materia orgánica. Gran parte de ese carbono es liberado en forma de CO2 por la respiración, mientras que otra parte se almacena en los tejidos animales y pasa a los carnívoros, consumidores secundarios que se alimentan de los herbívoros. Es así como el carbono pasa a los animales, colaborando en la formación de materia orgánica. Los organismos de respiración aeróbica, los que utilizan oxígeno, aprovechan la glucosa durante ese proceso y al degradarla. Es decir, cuando es utilizado en su metabolismo, el carbono que la forma se libera para convertirse nuevamente en dióxido de carbono, que regresa a la atmósfera o al agua. Los desechos de las plantas, de los animales y de restos de organismos se descomponen por la acción de hongos y bacterias, y durante este proceso de putrefacción por parte de los descomponedores se desprende el CO2. Y aquí podemos ver una imagen referente. En niveles profundos del planeta, el carbono contribuye a la formación de combustibles fósiles como el petróleo. Durante las erupciones volcánicas, se libera parte del carbono constituyente de las rocas de la corteza terrestre. Una parte del dióxido de carbono disuelto en las aguas marinas ayuda a determinados organismos a formar estructuras
como los caparazones de las caracolas de mar, y al morir, las restos de sus estructuras se depositan en el fondo del mar. Los océanos contienen alrededor del 71% del carbono del planeta en forma de carbonato y bicarbonato, y un 3% adicional se encuentra en la materia orgánica muerta y el fitoplancton. El ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno está estrechamente vinculado al del carbono, ya que el proceso por el cual el carbono es asimilado por las plantas, la fotosíntesis, da lugar a la devolución del oxígeno a la atmósfera, mientras que en el proceso de respiración ocurre el efecto contrario. Otra parte del ciclo natural del oxígeno con notable interés indirecto para los organismos vivos es su conversión en ozono. Las moléculas de O2, activadas por las radiaciones muy energéticas de onda corta, se rompen en átomos libres de oxígeno, que reaccionan con otras moléculas de O2, formando ozono. Esta reacción se produce en la estratosfera y es reversible, de forma que el ozono vuelve a convertirse en oxígeno absorbiendo radiaciones ultravioletas. Aquí podemos ver una imagen referente al ciclo del oxígeno. El ciclo del nitrógeno. La reserva fundamental es la atmósfera, que está compuesta por un 78% de nitrógeno. No obstante, la mayoría de los seres vivos no la puede utilizar en forma directa, con lo cual depende de los minerales presentes en el suelo para su utilización. En los organismos productores, el nitrógeno ingresa en forma de nitratos y en los consumidores en forma de grupos amino. Existen algunas bacterias especiales que pueden utilizar directamente el nitrógeno atmosférico. Esas bacterias juegan un papel muy importante en el ciclo al hacer la fijación del nitrógeno. De esta forma convierten el nitrógeno en otras formas químicas como amonio y nitratos para que puedan ser aprovechadas por las plantas. El ciclo del nitrógeno está compuesto por las siguientes etapas, lo que es la fijación. Dicha fijación se produce cuando el nitrógeno atmosférico N2 es transformado en amoníaco NH3, todo esto por bacterias presentes en los suelos y en las aguas. Las bacterias del género Rhizobium viven en simbiosis dentro de los nódulos que hay en las raíces de plantas leguminosas, en ambientes acuáticos. Las cianobacterias son importantes fijadoras de nitrógeno. Amonificación. Es la transformación de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. En los animales, el metabolismo de los compuestos nitrogenados da lugar a la formación de amoníaco, siendo eliminado por la orina como urea en humanos y otros mamíferos y ácido úrico en aves e insectos, o directamente en amoníaco, algunos peces y organismos acuáticos. Estas sustancias son transformadas en amoníaco o en amonio por sus componentes presentes en los suelos y aguas, y ese amoníaco queda a disposición de otro tipo de bacterias en las siguientes etapas. La nitrificación. Dicha nitrificación es la transformación del amoníaco o amonio en nitritos por un grupo de bacterias del género Nitrosomas, para luego esos nitritos convertirse en nitratos mediante otras bacterias del género Nitrobacter. Y la asimilación. Dicha asimilación, las plantas toman el amonio y el nitrato por las raíces para poder utilizarlos en su metabolismo. Usan esos átomos de nitrógeno para la síntesis de clorofila, de proteínas y de ácidos nucleicos. Los consumidores obtienen el nitrógeno al alimentarse de plantas y de otros animales. En resumen al anterior, del todo el ciclo de nitrógeno podría ser el siguiente. La desnitrificación es el proceso llevado a cabo por bacterias desnitrificantes que necesitan utilizar el oxígeno para su respiración en suelos poco aireados y mal drenados. Para ello degradan los nitratos y liberan el nitrógeno no utilizado a la atmósfera. La nitrificación es la transformación bacteriana de amoníaco en nitratos. Desnitrificación, transformación bacteriana de nitratos en nitrógeno. Amonificación, transformación de los desechos orgánicos en amoníaco por los descomponentes. Asimilación, absorción de nitratos y amonio por las raíces de las plantas. Fijación, transformación bacteriana del nitrógeno atmosférico en amoníaco. Aquí podemos ver el ciclo del nitrógeno en una imagen referente. El ciclo del calcio. Un método para almacenar el ciclo del calcio es la circulación del calcio entre los organismos vivos y el medio. El calcio es un mineral que se encuentra en la litosfera, formando grandes depósitos de origen sedimentario que emergieron de fondos marinos por levantamientos geológicos.
Muchas veces, estas rocas contienen restos fosilizados de animales marinos con caparazones ricos en calcio. En minería lo que se conocen como rocas calizas. La lluvia y los agentes atmosféricos descomponen las rocas calizas, arrastrando los compuestos del calcio a los suelos, ríos y mares. En este recorrido, el calcio es absorbido por las plantas y animales y en cualquier punto del ciclo, ya sea por la cadena alimenticia o por absorción del agua. El ciclo del calcio es un ciclo sedimentario y su función básica del calcio es un elemento que circula entre los organismos vivos y el medio, y también es un mineral que se halla en la litosfera que emerge en grandes marinos y levantamientos geológicos. El ciclo del calcio se relaciona con el ciclo del carbono y fósforo, ya que hay rocas que contienen restos fosforizados y animales marinos que tienen calcio, rocas calizadas. Bueno, algunas atmósferas descomponen esas rocas llevando el calcio al suelo, a ríos y mares, y esa vuelta es absorbida por las plantas y los animales. Y el calcio forma parte de depósitos de cuevas y a veces se convierte en agua dulce y aguas unicelares. Y esas al morir dejan calcio para el río y por eso el calcio es un ciclo sedimentario porque no es gaseoso en la atmósfera. Aquí vemos una imagen también referente a lo que es el ciclo del calcio, como los agentes atmosféricos, la formación de las rocas calizas, se mueven al fondo del océano, los descomponedores, como los descomponedores liberan el calcio, la cadena alimentaria, el suelo y la litosfera. El ciclo del potasio. El potasio es un elemento esencial para las plantas, los animales y los humanos, porque intervienen en los procesos de la fotosíntesis, en procesos químicos dentro de las células y contribuyen a mantener el agua en las células. Es por esto que el potasio, junto con el nitrógeno y el fósforo, son elementos esenciales para los seres vivos. El potasio se encuentra en forma natural en el suelo, especialmente en los suelos ricos en arcillas, que contienen hasta un 3% en los suelos pantanosos, y los pobres en arcilla el contenido de compuesto de potasio es menor y puede ser deficitario, originando problemas en los cultivos. Los compuestos de potasio del suelo son lavados, lixiviados con facilidad en las zonas de altas precipitaciones, y en consecuencia deben ser restituidos a los campos por fertilización añadiendo cloruro de potasio o sulfato de potasio. Ciertos cultivos, como lo son las zanahorias, pepinos, alfalfa o coles, son muy exigentes en potasio y no prosperan en suelos pobres de dicho elemento. Dicho ciclo se encuentra de forma muy natural en el suelo y prontamente en suelos ricos en arcillas y en suelos pantanosos, y tienen un compuesto de potasio menor. El potasio es un elemento de las plantas, los animales y los seres vivos, porque hacen parte del proceso de la fotosíntesis. Es por esto que todos los ciclos junto al potasio son esenciales para los seres vivos. Y aquí vemos una imagen referente al ciclo del potasio. El potasio pasa por las rocas al suelo por meteorización. Las plantas absorben iones de potasio por las raíces. Los animales comen plantas y el potasio se incorpora al suelo por excremento o por los restos de seres vivos. Y bueno, como conclusión, vamos a abordar la importancia de los ciclos biogeoquímicos. Como vimos en la presentación, dichos ciclos forman una parte vital de toda la naturaleza y nosotros como sociedad. Por eso se traduce todo esto en múltiples beneficios. Por ejemplo, hacen posible la vida en el planeta. Dichos ciclos permiten la circulación de materia entre organismos y otros, regulan los elementos vitales para la Tierra, proporcionan los nutrientes necesarios para la vida, regulan el clima del planeta. Sus elementos son utilizados una y otra vez por los organismos. Definitivamente los ciclos biogeoquímicos son el conjunto de mecanismos, circuitos, movimientos o desplazamientos de materias o sustancias químicas de un lugar a otro, y juntos logran un reciclaje de nutrientes en la biosfera, litosfera, atmósfera e hidrosfera. Espero que haya sido útil mi información. Muchas gracias por su atención.